Aquí es pausa. Muy buenos días, ingeniero. Muy buenos días, compañeros. El día de hoy, Kevin Ordóñez, mi persona, les voy a presentar el videoinforme de la práctica 5 con el tema combinación de fuerzas. A continuación, se presentará una tabla pequeña de contenidos que vamos a revisar esta vez. Entonces, empecemos. ¿Cuáles son los objetivos de nuestra práctica o de nuestro informe? El objetivo principal de este videoinforme será comprender los conceptos de un sistema en equilibrio. ¿Por qué? Porque ese sistema es el que nosotros vamos a estudiar, es decir, un sistema donde no haya desplazamiento ni en el eje X ni en el eje Y, sino que sea un sistema que está en reposo. ¿Y qué va a suceder con las fuerzas dentro del mismo? También vamos a analizar, como ya dije anteriormente, lo que pasa con las fuerzas con respecto al ángulo que forma este dinamómetro o la fuerza con el eje vertical. Y también la interpretación correcta de las gráficas o tablas de datos que obtengamos. ¿Cuál va a ser el procedimiento o cuál fue el procedimiento? Con los materiales proporcionados por el Laboratorio de Mecánica, se armó un sistema de estudio en equilibrio como el que se puede observar en la pantalla. Tuvimos que usar las bases y las varillas para formar soportes tanto horizontales como verticales, a fin de colocar la doble nuez en la parte superior, con el fin de colocar el dinamómetro en ese sector, pues como se puede observar en este video. Entonces, una vez hecho todo este procedimiento, lo que tenemos que hacer es con el portapesas, que es este que está aquí, tuvimos que amarrarlo a la mitad de un hilo largo y los otros dos extremos del hilo tuvimos que amarrarlos a los dinamómetros que estaban en las partes superiores de este sistema. Entonces, una vez hecho esto con ayuda de este disco graduado, nosotros medimos el ángulo que hay entre esos dos dinamómetros acorde a los parámetros que se nos han dado. Y finalmente, con la aplicación Firefox, que es una aplicación de celular, nos ayudó mucho a medir el ángulo que hay entre este eje vertical y la fuerza correspondiente a la tensión en este sector, tanto del dinamómetro 1 como el dinamómetro 2. Una vez medido los ángulos y las fuerzas de cada uno de los parámetros dados de este sistema que podemos observar en pantalla, lo que fuimos a hacer es a generar una tabla en Excel para generar gráficas que nos ayuden a la comprensión de estos datos. Entonces, ¿cuáles son estos datos que hemos obtenido y cuáles son sus respectivas gráficas? Bien, aquí tenemos la primera tabla, que es una tabla general que abarca todo lo que hemos hecho en el experimento número 1, donde el ángulo entre los dinamómetros tenía que ser 20, 30, 40, y acorde a ello hemos medido su ángulo 1, el ángulo del dinamómetro 1 con respecto al eje vertical y su fuerza, y igual manera para el dinamómetro 2. Entonces, para facilitarnos un poco este análisis, hemos creado unas tablas en Excel. Entonces, ¿qué podemos observar en esta gráfica? Que acorde al ángulo formado entre dinamómetros, sea 20, 30, 40 y 50, entre mayor sea este, mayor van a ser los ángulos que se formen con respecto al eje vertical Y del dinamómetro 1 y el dinamómetro 2. Pero observemos que estos ángulos que forman estos dinamómetros con el eje Y son casi idénticos, es decir, son casi iguales. Esto tendría mucho sentido ya que nosotros lo que estamos estudiando es un sistema en equilibrio. Y si nosotros hacemos la sumatoria de fuerzas en X, en Y, el resultante va a ser cero. Entonces, en un sistema equilibrado, la sumatoria de fuerzas o la fuerza resultante será cero. Por otra parte, también tenemos los datos obtenidos, pero para cada dinamómetro respectivo. Entonces, ¿qué podemos observar? Que conforme el ángulo entre el dinamómetro o la fuerza y la eje vertical aumenta, pues el módulo de la fuerza, de esa fuerza también va a aumentar. Esto sucede tanto para el dinamómetro 1 como para el dinamómetro 2, donde cada que aumenta el ángulo va a aumentar el módulo de dicha fuerza. Entonces, finalmente, ¿qué podemos concluir de todo esto? De todo esto se puede concluir primero que dentro de un sistema que se encuentra en equilibrio, las fuerzas resultantes van a ser igual a cero. Por eso es que nosotros teníamos los datos bastante semejantes entre los dos dinamómetros. Entonces, otra conclusión que podemos sacar es que la fuerza o el módulo de esa fuerza es directamente proporcional al ángulo que forma con el eje vertical. Por eso, a medida que el ángulo con el eje vertical aumentaba, la fuerza también aumentaba. Y finalmente, que los márgenes de error provocados se pueden presentar durante toda la práctica. Sin embargo, esto no quita el hecho de que podamos concluir que este tipo de prácticas y estudio ayuda al estudiante a interpretar de mejor manera
lo que pasa dentro de un sistema y a comprender cómo se comporta una fuerza o diferentes parámetros dentro del mismo. Y eso ha sido todo por el informe de hoy. Muchas gracias por su atención.